Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Radio Semilla. Todas las semanas, todos los martes amanece un episodio publicado y aquí venimos con una nueva entrega de una entrevista que yo le tenía pensada desde hace rato. Cuando pensaba en hacer un podcast siempre pensaba en Jörg Fletcher como invitado, porque si ustedes le conocieran al Jörg tiene una variedad de destrezas impresionante. Desde destrezas científicas, de conocimientos muy específicos, de biología, ecología, de paisajismo y también un lado campesino de entender por experiencia el campo, sembrando los árboles, criando los animales, viviendo ahí por muchos años. Y además de eso, las destrezas sociales, las organizaciones, los colectivos, asociaciones. Entonces es una combinación que lo convierte en una persona muy interesante. Lo pueden buscar en Instagram como Finca Chagüiza. Ahí vamos a poner las notas. Solo recordarles que las opiniones que vertimos en este espacio son siempre personales, no representan necesariamente al colectivo. Eso, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus mensajes que nos han enviado. Estamos súper agradecidos que nuestra audiencia crece sostenidamente y sentimos que está creciendo de una manera muy orgánica, mucho boca a boca, mucha recomendación personal. Así que qué bueno que nos escuchan, qué bueno que les gusta, les agradecemos mucho. Las críticas también serán muy bienvenidas. Si es que desean enviarnos un correo a radiosemilla@redsemillas.org o nos pueden buscar en Twitter o en Instagram como @semilla_radio. Gracias y aquí les dejo Jörg Fletcher. Jörg Fletcher, bienvenido a Radio Semilla. Coincidimos con el Jörg porque vive en Esmeraldas, yo vivo en Cotacachi y nos hemos encontrado en Quito para tener esta conversación que al menos yo estoy con ganas de tener desde hace rato. Bienvenido, Jörg, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto también estar aquí y conversar contigo y poder compartir un poco de experiencias. Bacán. Primero quiero comenzar con una pregunta, Jörg. Tú tienes nombre de gringo, tienes nacionalidad peruana, tienes acento quiteño, vives en Esmeraldas. ¿Qué onda? ¿Cómo es la cosa? Bueno, empezando desde que mi abuelo era gringo, pero que vivía en Perú. Yo crecí mi infancia en el Cusco, mis padres son peruanos. Crecí en el campo, en Urubamba, en el Valle Sagrado. Después la adolescencia la pasé en la ciudad del Cusco y me vine a Ecuador a estudiar en la universidad. Viví en Quito desde los 16 años hasta los 20 y pico. Entonces ahí el acento se quedó. Uh-huh. En Urubamba, ahí fue tu infancia, en los Andes ahí. Sí, en los Andes. ¿Y cómo era? Tú me dijiste alguna vez que tú ibas como que te criaste también con otros niños indígenas del sector y ¿cómo era ahí? O sea, yo era uno de los pocos gringuitos que había por ahí. En esa época no era tan turístico, era muy rural. Y sí, crecí en el campo y mis amiguitos, buena parte eran niños indígenas, aunque también habían niños de parejas medio hippies que inmigraron hacia ahí desde Lima e incluso desde otros países de Sudamérica. Esa parte de mi vida fue importante para crear una sensibilidad social, porque por influencia de mi madre principalmente, que tiene como 12 ahijados por ahí en los campos cusqueños, crecí participando en fiestas y comiendo la comida de las comunidades indígenas y eso me conectó mucho con la tierra desde muy chico, ¿no? Fue lindo crecer ahí. Esa cultura andina del Perú y del Valle Sagrado es hermosa, ¿no? Sí, y yo la pude vivir antes de que se comercialice y se vuelva tan turístico. Fue muy diferente. Es cierto que es súper enfocada al turismo ya, ¿no? Así como la comodificación de la cultura y viceversa también, porque la gente de ahí también ve cualquier persona y de alguna manera ya es una fuente de recursos así, de turismo, ya medio que se ha desvinculado ¿cómo se diría? Encontrarse entre humanos, como que ya no están encontrarse entre humanos tan fácil, ¿no? Como que hay que meterse un poco más de tiempo, así como para encontrar vínculos de verdad, ¿no? Hay de todo, ¿no? O sea, están pasando cosas buenas ahí también. O sea, últimamente han empezado los movimientos agroecológicos y redes de semillas. Entonces también está habiendo un despertar. Y bueno, creo que también la cultura andina del Perú ha sobrevivido muy bien a todo lo que ha pasado. El Cusco en particular es un lugar diferente por lo turístico, pero en general yo creo que es una cultura muy resiliente. ¿Y tus papás eran campesinos? No, mis padres trabajaron en turismo, pero a mi mamá le gustaba
las plantas. Entonces teníamos un huerto y desde niño teníamos una relación, digamos, con la naturaleza y de comer algunas cositas que cultivábamos nosotros. Pero tu mamá no es, digamos, ¿son peruanos del Cusco o son peruanos de Lima? De Lima. ¿Por qué estaban ahí en el Cusco? De Lima, pero también ellos fueron parte de esa ola de jóvenes que fueron a la aventura un poco a fines de los 70s hacia el Cusco. Y entonces después fuiste a Quito. ¿Y por qué a Quito? En la época que terminé el colegio allá estaba bien fuerte el terrorismo en el Cusco. Sendero Luminoso ahí a pleno. Sí, entonces en la universidad, por un lado, había muchos incidentes, violencia, hasta balaceras. Y por otro lado, una carrera de 4 años te demorabas 10. Entonces, como en esa época mis padres se separaron y se divorciaron, mi papá se vino a Ecuador, nos plantearon a mí y a mi hermano la idea de venir a vivir a Ecuador y estudiar aquí. Acepté de una, por la posibilidad de poder estudiar lo que me gustaba aquí, que era un país más pacífico y tranquilo en ese entonces. Bueno, creo que nunca llegamos a tener así niveles de violencia tan densos como el Sendero Luminoso, ¿no? Pero bueno, otros problemas tenemos. Así es. ¿Y estudiaste biología en la Católica? Sí, estudié biología y estoy feliz de que le atiné, ¿no? O sea, fue como chévere, qué bien, escogí bien, realmente me gustó lo que estudié. Yo, verás, me llegó un rumor de que tú eras el mejor biólogo de tu promoción, que prometías como un gran académico, como un investigador científico, que tenías así como un cerebro privilegiado, que no estudiabas y siempre sacabas 20, y que había toda esa expectativa, pero en vez de agarrar todo ese camino académico, agarraste el machete y te fuiste a meter al monte más recóndito. Así fue. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Sí, o sea, puedes verlo así. Yo creo que la ciencia se ha vuelto muy ególatra. Entonces eso de querer tener especies a tu nombre y hacer descubrimientos y describir especies sin trabajar por preservar los espacios donde ellas están y que se extingan me parece bastante egocéntrico. Entonces, si bien hay grandes científicos que se dedican a la ciencia pura, creo que se necesita más científicos que se metan a trabajar por preservar lo que queda, que es muy poco. Entonces esa fue mi elección. Decidí trabajar por lo que queda y sí aplico bastante lo que estudié. Tengo que argumentar para conseguir financiamiento para proyectos de desarrollo y de apoyo en las comunidades donde trabajo. Tengo que argumentar desde el lado científico como biólogo, ¿no? Y no he publicado hace muchísimo tiempo, pero eso es ego, ¿no? O sea, eventualmente se publicarán las cosas que estoy haciendo, tal vez después, quién sabe. Entonces sí, pienso que tomé esa elección porque me lo exigió mi conciencia. O sea, caminé por el campo muchos años, trabajando como biólogo, trabajando en turismo, y vi el ritmo del deterioro, el ritmo de la pérdida de bosques, y ver cómo las ONGs eran unos nómadas de la conservación que estaban un rato aquí, un rato allá, y los proyectos no tenían continuidad, no había compromiso con un lugar. Entonces tomé esa decisión, dije me voy a comprometer con un lugar y me voy a quedar ahí para ser un actor del cambio y usar mi cerebro para algo que deje huella. Uh-huh. Es que eso es lo que en verdad falta, ¿no? Digamos, las historias levantan fondos, ¿no? Y las ONGs de alguna manera, o muchas ONGs, porque hay de todo en ONGs, muchas ONGs logran canalizar historias que levantan fondos y que ejecutan algo, que toman fotos, pero que en realidad no funcionan y no hay un vínculo en el campo que pueda como dar seguimiento realmente a proyectos que funcionan. Me acuerdo de recién escuché una historia de alguna ONG, era un proyecto en algún país de África, que era un proyecto lindísimo, un proyecto en el que instalaban un carrusel para que los niños jueguen y ese carrusel funcionaba como bomba para sacar agua para un pueblo que no tenía agua o que era muy difícil el acceso al agua, y entonces les liberaban a las viejitas de tener que cargar el agua y les daban espacio a los niños para que jueguen. Y es un proyecto que hasta ahora, han pasado 15 años desde su fracaso, y hasta ahora sigue levantando fondos porque es una historia tan bonita de hacer un carrusel para los niños y de sacar agua de los pozos. Pero nunca funcionó. En las comunidades donde lo hicieron nunca funcionó. O sea, la dinámica de la comunidad nunca se adaptó a esa situación. ¿Y cuántos proyectos de ONGs se instalan y no funcionan? Y no hay quien sea el vínculo entre esa comunidad y ese proyecto, ¿no? Entonces a mí en lo personal me parece súper valiosa la decisión que tú tomaste de agarrar tu bagaje, digamos, multicultural de alguna manera, pero también científico, también académico, e instalarte en el campo a vivir en carne propia lo que es el campo y tú mismo impulsar los proyectos que tú mismo desarrollas, ¿no? Y que tú mismo organizas y que tú mismo ves que funcionan o que no funcionan, pero no
digamos, esta desvinculación entre lo urbano, académico y las necesidades del campo es un hueco brutal. Diga. Sí, y una cosa que también es muy fuerte es el hecho de que el sistema educativo es un desastre. Entonces, la diferencia en el nivel de conocimientos y de preparación entre la gente que elabora los proyectos en las ciudades y los científicos con los beneficiarios y los campesinos es enorme. Entonces hay una brecha que ni siquiera permite una buena comunicación. Entonces yo he sentido que lo que me he convertido es en un comunicador científico en cierta forma, como un traductor. Entonces hago como un nexo entre los que vienen a ayudar y los que son apoyados, porque entiendo el idioma de las dos partes. Porque cuando estoy allá hablo como un montubio y cuando estoy acá hablo como un quiteño. Y cuando estoy con los dos grupos puedo ser un intérprete y ayudar a que ambas partes entiendan lo que la otra quiere decir. Entonces eso también es como un rol que he asumido desde que vivo en el campo. Y es un vacío grande que hay. O sea que cuando tú te graduaste, estuviste trabajando de biólogo, viajaste bastante, conociste cómo funcionaban las ONGs, conociste como algunas comunidades, conociste la selva, conociste otros países y después fuiste a instalarte en el campo en Esmeraldas, en Caimito. ¿O hay algún paso previo ahí, algo más que pasó? Pasaron muchísimas cosas en mi vida. Terminé mi tesis, porque era importante en parte para mí cerrar ese ciclo de tener mi título como biólogo. Y después viajé un poco. Entre esos viajes fui a Perú. Ahí tuve unas experiencias chamánicas que me ayudaron a reencontrar mi camino y volver al Ecuador. Aquí estaba toda mi red de contactos, de amigos, y sentía que aquí podía tener un poco más impacto lo que quería hacer. Aunque allá en Perú encontré realidades similares y estuve enamorado del Parque Nacional Manú. ¿Cuál es ese? Está al este del Cusco, desde las estribaciones de los Andes hacia el río Madre de Dios. Allá hubiera sido otro posible destino mío, pero el destino me hizo regresar a Ecuador. Y cuando regresé a Ecuador ya tenía claro lo que quería hacer. O sea, ya sabía que iba a buscar un lugar para dedicar el resto de mi vida a trabajar por él. Todavía no sabía cuál, y ahí empezó la búsqueda. Ya, pero espérate, porque nos dijiste que tuviste unas experiencias chamánicas. ¿Nos cuentas un poco más de eso? O sea, ¿dónde? ¿Esto fue en el Cusco mismo? Sí, fue en el Cusco. Un tiempo me fui de Ecuador a Estados Unidos 6 meses. Después de Estados Unidos regresé a Perú. Tal vez me estoy saltando una parte. Eso fue después de que estuve muy deprimido, estuve enfermo, tuve leishmaniasis. Me fui a donde mi madre un tiempo. La leishmaniasis es esa que la mosquita te pone huevos en la oreja y te comienza a comer por dentro, algo así. No, es un protozoario transmitido por un díptero, por la manta blanca. Te causa heridas que crecen, ¿no? Y que no es fácil de curarlas, tienes que usar medicinas muy fuertes. Entonces, bueno, la leishmaniasis me dejó muy débil, muy deprimido. Me fui a Perú, pasé un año allá, empecé a trabajar de guía en el Parque Nacional Manu. Entonces volví a lo mismo que estaba acá, al turismo. Empecé a trabajar en turismo de aventura y empecé a vivir la vida loca por un tiempo, porque para eso el Cusco es bueno. Y ahí, entre medio de la vida loca, es que por accidente acabé en una ceremonia. No por nada es por accidente, ¿no? O sea, el destino me llevó a una ceremonia de San Pedro y ahí como que me desperté, no, este no es mi camino, tengo que volver a mi camino, ¿no? Y volver a mi camino incorporaba volver a Ecuador y terminar mi tesis. De ahí encontrar mi hogar. Fue un despertar, como te diría, una introspección profunda que tuve. Pero no fue inmediato, ¿no? No es que fue que despertaste y viniste, sino que estuviste un tiempo en ese camino allá. Sí, o sea, es que por un momento pensé que ese era mi camino también. No he dejado de pensar que pueda ser el camino en algún momento de nuevo. Pero sí, por un momento pensé que era mi camino y empecé a participar en ceremonias, ayudando a preparar la medicina. Estuve bastante tiempo acompañando ceremonias, digamos, de psicoterapia, ¿no? Y fue fuerte, todo el tiempo fue fuerte. O sea, la medicina me dio duro. Y cuando regresé ya un poco dejé la medicina y me enfoqué más en la parte de volver a trabajar en la conservación del bosque. Más como biólogo que como chamán. ¿Y la tesis que hiciste es relevante, el tema? Muy indirectamente. Quería graduarme, entonces busqué una tesis en algo que me permita hacerlo con un bajo presupuesto porque no tenía y que lo pueda hacer analizando especímenes de museo. Entonces hice una tesis sobre un grupo poco estudiado porque siempre me gustaron los animales extraños, los animales rechazados, los animales incomprendidos. Entonces escogí un grupo que es casi desconocido. En el campo, de hecho, le dicen las pudridoras y piensan que si te muerden te da gangrena. Ajá. Son los dilulos o cecilias, ¿no? Entonces hice una tesis sobre las cecilias del occidente del Ecuador. ¿Y es un mito que te da gangrena? O sea, bueno, para empezar, hay muchos animales que les dicen pudridoras.
que ni siquiera son emparentados. Uno son los cecílidos, otros son un tipo de lagartijas sin patas, que son los anfisbénidos, o culebras ciegas, aunque son lagartijas. Y otros son unas culebras de un género que se llama traquiboa, unas boas en miniatura muy lindas, que andan en sitios húmedos y lodosos, en la hojarasca. Entonces todos estos animales que andan, digamos, en la hojarasca viven en contacto con el suelo donde hay muchos microorganismos. Y sus bocas también pueden tener microorganismos. Entonces si te muerden, con sus dientes pequeñitos como agujitas, te pueden introducir microorganismos y te puede dar una infección. Entonces yo creo que de ahí viene el mito. Debe haber habido gente que le dieron infecciones severas y lo asocian con que tienen veneno. Entonces las matan. O sea que pudridora es más una propiedad más que un nombre común. Es como, esa es pudridora. Esa si le topas te pudre. No, o sea, la gente cree que te muerden y no sientes. Puedes no sentir, los dientes son pequeñitos. Y que después te da gangrena, o sea, te pudres, te da fiebre, te puedes morir. Entonces la gente las mata. Pero todos estos son animales súper importantes en la cadena trófica del suelo. Son como el eslabón más alto de la cadena trófica del suelo. Son los jaguares de la hojarasca. ¿Ah, sí? Sí. Entonces sí, fue interesante. Y como te digo, indirectamente relevante, pero... Yo por allá mismo, por tus tierras, alguna vez encontramos una que se parecía a una lombriz grandota, pero era negra. Y así como brillante negra. Y eso me dijeron, si le topas eso se te pudre la mano ahí mismo, esa es la pudridora. Y esa es la única que yo he conocido. ¿Tenía boca? Ni idea, no creo. No viste, bueno, no o creo. sea, puede haber sido una lombriz, hay muchas lombrices grandes, pero si tenía boca y unos ojos casi poco visibles, puede haber sido un cecílido. Sí he visto en la zona, yo allá. Y entonces tú volviste a Quito con la necesidad de encontrar tu tierra prometida, digamos, el lugar en el que tú te ibas a meter a proteger, pero todavía no sabías cuál era. Sí, no tenía idea. Entonces seguía todavía así en modo aventura. En uno de mis viajes por el Ecuador conocí la zona. Me invitaron unos amigos biólogos que se habían comprado un terreno por allá. Entonces viajé para allá con otros 2 amigos y cuando llegué allá supe que era ahí el lugar. Sí, llegaste y dijiste, esta es mi tierra. O sea, llegué caminando varios kilómetros con una mochila gigante porque la carretera estaba en pésimo estado, hasta donde unos amigos... Y después bajé caminando al día siguiente, me parece, a la playa de Caimito, para acampar ahí. Entonces cuando fui a la playa de Caimito, que es hermosa, fue a caminar las rocas, me senté ahí y bueno, tuve como una conexión con la tierra en ese lugar. Se me salieron lágrimas, sentí que había encontrado el sitio donde tenía que quedarme el resto de la vida, ¿no? ¡Wow! ¡Qué experiencia! Nunca me ha pasado eso así como de sentarme y decir aquí pertenezco, aquí me quedo de largo así. Para que la gente tenga una referencia, Caimito estamos hablando de que está en la provincia de Esmeraldas, al norte de la costa ecuatoriana, en una reserva marina, que debería ser reserva terrestre también, porque es el lugar en donde se encuentra el bosque del Chocó con el Océano Pacífico. Y bueno, es reserva marina porque es un lugar donde hay un endemismo a lo bestia y una cantidad de moluscos y animales marinos que es a lo bestia, pero además está en muchos lugares topando el bosque tropical con el mar, ¿no? Y todavía queda bastante bosque ahí y es un lugar súper especial. También es un lugar donde han estado asentadas culturas indígenas ancestrales como los chachis y también hay vestigios de culturas más antiguas como los atacames y de hecho cerca de Caimito en Tongorachí hay este cementerio que creo que es de la cultura atacames, ¿no es cierto? Bueno, es un lugar riquísimo y después habitada también por la cultura afro. Es un lugar súper diverso y súper especial biológica y culturalmente. Como biólogo, tú llegas y te parece súper interesante. ¿Ya era reserva marina en ese entonces o todavía no? Bueno, de hecho, cuando yo fui a conocer, estaban haciendo estudios, evaluaciones rápidas de biodiversidad, tanto en la parte marina como terrestre. Los amigos biólogos que me invitaron allá trabajaron en la evaluación de la parte terrestre. Otros amigos biólogos trabajaron en la evaluación de la parte marina. El proceso de declaración de la reserva marina demoró bastantes años. Fue declarada en el 2008. En algún momento yo también me empalmé ahí en ese proceso, cuando ya vivía ahí, y fui una de las personas que participó en el proceso de conformación de estos comités de organizaciones locales para crear el plan de manejo de la reserva marina y estar, empujando su creación. Entonces fue un hombro más ahí de muchos, ¿no? Y la parte terrestre obviamente no era algo viable, por múltiples razones. Primero porque toda la tierra tiene posesionarios. Incluso el bosque primario, que nunca ha sido utilizado para agricultura, tiene posesionarios. Incluso un área muy grande que es un patrimonio forestal declarado en los 70s, también tiene posesionarios. A pesar de que ellos no pueden sacar títulos de propiedad ahí por ser patrimonio forestal. Bueno, recientemente ya pueden, pero no lo saben,
porque allá nunca se les informa nada a los campesinos de las leyes y los cambios, no saben. Entonces algunos siguen creyendo en la política del yerak, que hay que tumbar para demostrar que es tuyo, que es algo general en los campos, ¿no? Entonces, cuando llegué allá no era reserva marina y se descubrió que había una diversidad equivalente o quizá mayor a las Galápagos en la parte marina. Wow. Y en la parte terrestre se descubrió que había importantes remanentes de bosque y que había mucha biodiversidad aún presente ahí. Entonces, eso fue lo que me motivó a trabajar ahí. Dije, chévere, hay una potencial reserva marina y aquí hay todavía bosque para conservar, porque por origen soy conservacionista, como biólogo. Entonces, cuando llegué un poco, estuve incentivando a otra gente a comprar los pedazos de bosque que estaban en venta y empezar a tejer una pequeña red de pequeñas reservas. Y fue algo que no duró mucho, pero se consolidó un corredor, digamos, un poco incompleto, pero hay una especie de corredor desde un pedazo de bosque que está junto al mar, que son bosques regenerados, pero ya bastante maduros, y hay un corredor que conecta con el bosque primario, ¿no? Entonces, todas las cosas en las que he trabajado durante estos años han tenido una relación con tratar de crear ese corredor y de tratar de proteger un núcleo de bosque lo suficientemente grande para conservar mamíferos grandes que todavía hay ahí, como los tigrillos, los pecaríes de collar, los monos aulladores. ¿Jaguar ya no hay? No, el último jaguar lo mataron en esa zona hace unos 30 y pico, 40 años. Se han visto huellas de puma, pero ya son animales solitarios que cruzan desde el área de Mache Chindul y ya están condenados, rodeados de ganadería, de pueblos, tarde o temprano los matan. Oye, ¿por qué el hecho de que haya posesionarios quiere decir que no se puede declarar reserva? ¿No puede el Estado decir, igual esto es reserva? Puede, pero va a ser de papel. Como la Mache Chindul, que es una reserva que también está en la provincia de Esmeraldas la mayor parte, es una reserva llena de conflictos. Fue declarada por el gobierno, me parece que en el gobierno de Febres Cordero, pusieron unas líneas en el mapa donde se les antojó y allá adentro ya estaban muchas comunidades chachis y también en los bordes ya estaba entrando la colonización. Después de la declaratoria la colonización continuó y aún continúa, entonces hubiera sido crear otro problema. La Mache Chindul es una reserva llena de problemas y si hubieran creado una reserva en un lugar lleno de gente, sería un motivo de muchos conflictos. Por otro lado, las palabras conservación, reserva, tienen un estigma entre los campesinos. En parte porque los que están en zonas que están dentro de la Mache Chindul o en el patrimonio forestal de mi península no han podido sacar sus títulos por décadas, entonces ven a la conservación como un impedimento para su desarrollo. Como una falta de libertad, algo que Exacto. te corta la libertad. Así es. Entonces, como hay un rechazo hacia eso, es cuesta arriba tratar de conservar. La otra cosa que te quería preguntar es, tú dijiste la política del IERAC, que tumbar para que sepan que es tuyo. El IERAC, Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. Ya, la reforma agraria. Entonces ellos empezaron a adjudicar tierras y era una política del Estado de tratar de colonizar y desarrollar más tierras para la agricultura. Empezaron a repartir grandes lotes a la gente que los pedía, tanto en la Amazonía como en la costa, y adjudicaron todo lo que pudieron. Y el requisito era que 80% sea convertido a agricultura para que te adjudiquen el título. Entonces ahí fue el inicio de la deforestación masiva de la costa del Ecuador. Y no había ningún criterio ambiental en el proceso de protección de fuentes de agua o áreas sensibles, nada. Destruye todo. Sí. Y apropiate. Sí, los campesinos mayores de 50 años todos siguen pensando que tienen que demostrar que soy yo tumbando todo. Qué bestia. Eso fue en los 70s, ¿no? Sí. Qué brutos. Y entonces tú llegaste ya con tu mujer, ya con la Cris, sí. a Caimito. De hecho, cuando conocí Caimito no me vine enseguida porque faltaba algo. Estaba solo. No había encontrado a mi compañera. Y en ese proceso nos reencontramos porque ya nos habíamos encontrado 2 veces antes en la vida y descubrimos que estábamos en el mismo patín, como se dice, que queríamos irnos de la ciudad, vivir en el campo y bueno, fue chévere porque teníamos los mismos sueños, así que nos fuimos juntos. O sea, ese fue el momento decisivo en mi vida. Cuando nos encontramos, ahí sí era el momento de irse. ¿Y se fueron ya con guagua? No, nos fuimos solos, casi sin dinero, totalmente a la aventura. Con algún lugar en donde quedarse, aunque sea. Sí, para entonces, con los 3 amigos con los que conocí la zona, porque los 3 nos enamoramos de la zona, nuestros pequeños ahorros los invertimos en comprar terrenos ahí. Entonces ya teníamos una finquita. Y cuando nos fuimos allá, vivíamos a 1 hora de camino de la carretera, sin electricidad ni agua, en una casita de madera.
¿La misma finca que tienes hoy en el pueblo de Quingue? No, es una finca que ahora la tenemos como área de conservación, que está a 1 hora del pueblo. Mm. Y ahí cargábamos el agua en burro, nos alumbrábamos con candiles de diésel. Y ese fue el inicio de la aventura allá. Salí de ahí poco después de tener malaria, me dio allá y tuve que salir de madrugada a buscar el único transporte que salía para ir al doctor. Poco después surgió una oportunidad de ir a la carretera y ahí me fui. Bestia. Cargando el agua en burro y caminando 1 hora para llegar al lugar donde... ¿Qué te hiciste? Una cabañita de caña, sí. Sí, o sea, construimos una casita de madera. Y esa fue mi primera experiencia con la carpintería también, y también me enamoré de la carpintería y de la bioconstrucción. Entonces las siguientes casas han sido para mí como jugar con Legos como niño. Me encanta. Mm. Entonces de ahí he construido, incluso algunas casas las he construido solo totalmente, las de madera, solo con ayudantes, pero yo siendo arquitecto y maestro de obra. ¿Y aprendiste en algún lado o fue más intuitivo así? Yo aprendo mirando y metiendo la mano. Mm. Para ti, ¿en este momento ya tenías un concepto de la permacultura o recién fuiste aprendiendo ahí en el camino? Todo más o menos fue simultáneo. Me encontré con la red de guardianes de semillas al poco tiempo de estar allá. O sea, todo fue sucediendo así como un dominó. Poco después de que me fui allá, que allá me fui con la idea de hacer agricultura ecológica, todavía no conocía la palabra permacultura, pero poquísimo tiempo después fui a uno de los primeros encuentros de los guardianes de semillas y de una también dije, encontré mi tribu. Mm. Y desde ahí empecé a trabajar en la permacultura, empecé a experimentar. Tenía cero experiencia. Imagínate que al comienzo hasta me fui a sembrar brócolis al nivel del mar. Pero bueno, aprendí poco a poco y eventualmente acabé haciéndome cacaotero porque el cacao es el principal producto de la zona. Y también cuando fui allá era un conservacionista, como te decía hace un rato, pero eventualmente mi forma de ver la conservación cambió totalmente cuando empecé a relacionarme con la comunidad y a volverme parte de la comunidad. O sea, realmente donde quedan bosques es porque hay pequeños campesinos que tienen pedazos de bosques que se van sumando para crear estos parches que aún quedan, ¿no? Entonces, realmente la conservación está muy relacionada a lo social. Entonces, ahí es cuando empecé a convertirme en un líder también y empecé a trabajar con la comunidad, me hice parte de una asociación de cacaoteros y en todas las organizaciones donde me metí empecé a tratar de meter la permacultura y un poco cambiando de nombre en el camino de acuerdo al quien estaba apoyando el proceso, hablando de permacultura o si no de agroecología y ahora de agricultura regenerativa, pero en esencia haciendo lo mismo, usando diferentes etiquetas. Promoviendo formas más sostenibles de hacer agricultura que permitan que esas fincas se conviertan en corredores biológicos y en piezas de un rompecabezas, ¿no? De un paisaje más interconectado, donde los parches de bosque se interconecten a través de las fincas. Uh-huh. Antes de meternos en eso, que quiero que nos metamos a hablar más a fondo, me parece interesante lo que dijiste de que donde hay bosques porque hay campesinos, y como en un capítulo anterior con el Sebastián Con estuvimos hablando un poco de este paradigma de la conservación, ¿no? De cómo los humanos nos integramos en el paisaje conservado o permitimos que no solo que se conserve, sino a veces que se regenere, y cómo los humanos tenemos este doble filo, ¿no? Podemos ser los que lo conservamos o podemos ser los que lo destruimos, pero me parece interesante que lo mencionas así, como que donde hay unos campesinos, donde hay un conocimiento tradicional, es la única manera en la que se conserve ese bosque, cuando en general tenemos en la cabeza como que si hay humanos no va a haber bosque, ¿cacha? Pero sí hay un conocimiento tradicional que sí ayuda a conservar también. Sí, es una mezcla de eso y de otra cosa, del hecho de tener menos capacidad de destrucción que la agroindustria o los grandes monocultivos. Entonces el campesino, digamos que ha ido transformando su entorno a un ritmo menos rápido. Y también sus formas tradicionales de producción han sido más diversificadas. Entonces han incorporado dejar algunos árboles silvestres porque tienen utilidad, o a veces mantienen algunos pedazos de bosque en reserva para el futuro, para los herederos o para cuando necesiten más tierra. Entonces, digamos, tienen una dinámica de expansión de la frontera agrícola menos agresiva que la agroindustria, que compra las 100 hectáreas y pela las 100 hectáreas. Pero tampoco se puede pensar en que es verdad la fábula del buen salvaje. Todos los humanos somos agentes de destrucción bajo este sistema capitalista. Y los campesinos hacen sus malas copias del sistema capitalista también. Entonces tratan de copiar al gran productor porque lo ven que es exitoso económicamente. Abandonan sus prácticas tradicionales y tratan de ser mini monocultivos que no funcionan. Yo ahí desafío un poco lo que dices, como todos los humanos tampoco, ¿no? O sea, sí hay
esta rama del campesinado que tiene la intención de convertirse más hacia el capitalismo. Y es un paradigma que está bastante permeado en todo el mundo, pero no quiere decir que no hay también una buena parte de humanos volcados hacia la regeneración y sí. no solo nosotros, digamos, en el sentido de los que estamos ya en esta lucha por la regeneración, sino que también un montón de gente que simplemente porque conoce el bosque y porque sabe que el bosque es útil que esté ahí, porque le sirve para construir, le sirve para cazar, le sirve para vivir y para coger agua y para lo que sea, como que sí hay un conocimiento tradicional que sí busca conservar también. Perdiéndose vertiginosamente, pero el conocimiento tradicional. O sea, el empuje desde el Estado y la institucionalidad de promover el agronegocio, la visión empresarial en el campesino, están destruyendo eso a un ritmo súper acelerado. Entonces sí hay, claro, o sea, decir a toda la humanidad es exagerado, pero bueno, hablemos de que hay un 5%, tal vez, siendo generoso. Ay, ojalá sea un 5%. Exacto, siendo generoso. Sí, y te iba a decir, claro, no, sí hay humanos sostenibles, los Daguerre Taromenane y sus similares. Pero George Fletcher también. Sí, pero todavía falta. Yo soy súper extremo, soy súper radical. Me siento mal si saco una fundita pequeña de basura al mes, todavía no llego a cero. Y sigo usando celular y otras cosas, ¿no? Y soy antiminero, pero uso celular. Uh-huh. Entonces sí, creo que todavía hay camino por andar incluso para los más radicales. Creo que sí existe la agricultura sostenible, creo que sigue evolucionando, pero todavía es súper marginal. Estamos al margen. Todavía no es tomada lo suficientemente en serio por la institucionalidad y el protagónico todavía sigue siendo la agroindustria. Entonces te haces cacaotero porque el cacao es lo que funciona en la zona cuando tú te asientas ahí. ¿No tenías tú en tus tierras que habías comprado ya cacao sembrado? ¿Tú sembraste el cacao que hay ahí o ya había fincas antiguas de cacao? Bueno, yo empecé trabajando en una finca de un amigo que ya tenía cacao, era una finca tradicional a la que la he ido transformando poco a poco en una finca más sostenible. Después logré comprar un pedacito de tierra propio donde sembré mi propio cacao. Entonces tengo 3 pedazos que trabajo, uno que no es mío y 2 pequeños pedazos míos, donde he ido experimentando. Ahí desde una finca tradicional que una parte la he mantenido tal cual, para poder hacer, digamos, una comparación cuando hay visitas de grupos para capacitar y decir, miren, acá está la finca tradicional como era. Después tengo otra área donde es una finca tradicional rediseñada permaculturalmente. Entonces, miren, esta parte se ha hecho más eficiente y más productiva, haciendo pequeños ajustes y cambios en el diseño de la finca. Y tengo otras partes donde la finca está diseñada desde cero, donde se ha tratado de diseñar de una manera más eficiente, donde se combina biodiversidad y productividad. Qué bacán. ¿Y qué has encontrado en ese estudio? O sea, ¿has comparado un poco ya cuántos años llevas los 3 espacios con 3 diferentes manejos? Empecé con el área tradicional y a rediseñarlo un poco hace 16 años. Y mi primera parcela propia desde cero la sembré hace unos 12 años. Y empecé a aplicar prácticas, digamos, permaculturales, regenerativas desde el inicio. Entonces creo que si no fui el primero en Ecuador, fui uno de los primeros en hacer terrazas de formación lenta en cultivos agroforestales. Y tengo terrazas súper antiguas. Y ahí es donde he visto cosas hermosas suceder en el suelo. ¿Cómo qué? Las terrazas de formación lenta hacen que el suelo cambie su estructura, su color, la diversidad de microbios. Incluso me parece que en ese sistema hay menos absorción de cadmio por parte del cacao. Eso todavía falta probarlo, no tengo financiamiento para hacerlo. Todavía no convenzo a nadie que financie ese estudio de hacer una comparación entre las fincas vecinas no regenerativas con las regenerativas sobre la absorción de cadmio, por ejemplo. Y hay otras cosas adicionales. Estas terrazas se vuelven espacios para la biodiversidad. Entonces ahí viven lagartijas, culebras, arañas, full depredadores naturales. Son fincas que además de tener una biodiversidad de árboles amigable para las aves, son amigables para la herpetofauna y para los invertebrados. Entonces aumenta full la biodiversidad. Full. En la tradicional hay mucho menos. Claro, es que en la tradicional, siempre cuando hablo de la finca tradicional, hablo de que estamos haciendo agricultura tradicional en un sitio donde nuestros ancestros no lo hubieran hecho. Nuestros ancestros cultivaban las áreas inundables de los grandes ríos o, digamos, áreas que fueron inundables en el pasado, las vegas, como dicen, ¿no? Que son súper fértiles. No cultivaban las laderas empinadas y de suelos pobres como estamos obligados a hacer ahora, ¿no? Porque hay más gente y porque los campesinos han sido empujados a esas áreas marginales. Entonces nuestros ancestros cultivaban en zonas fértiles donde incluso la roza y quema en ciertas circunstancias podía ser sostenible. Pero estas laderas se erosionan, entonces hacen roza y quema y pueden cultivar maíz 1 o 2 años y después ya no crece ningún cultivo de ciclo corto bien. Lo que significa que en 1 o 2 años se te fueron unas 100 o 200 toneladas de suelo por hectárea, o sea, todo el suelo fértil.
Entonces son fincas sobre suelos que están muy empobrecidos desde su inicio, porque se usaron técnicas no aptas para esas áreas, porque los ancestros no usaban esas áreas. Esas áreas eran de recolección y de cacería, de búsqueda de medicinas. Esas eran áreas que nunca las usaron para la agricultura. Entonces ahora estamos en muchas zonas cultivando zonas que antes no se hubieran cultivado, porque había menos gente y porque había tierras mejores donde alcanzaba y sobraba la comida. Ahora muchas de esas tierras mejores son grandes monocultivos o son pastizales o son ciudades. ¿Qué monocultivos nomás hay en tu zona? O sea, en Muisne, en mi cantón, ya hay una buena cantidad de palma africana, mucha ganadería que al final es un monocultivo de pasto. Cacao se está virando hacia el monocultivo, ya hay bastantes monocultivos de cacao CCN 51 y el mismo cacao nacional está virando hacia monocultivos de clones de INIAP injertados. El INIAP, para los que no saben, es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Eso. Y ellos son los que reproducen las cepas como para los monocultivos y entregan a los agricultores. Bueno, ellos desarrollan plantas más productivas para los agricultores en general, pero como su paradigma es desde una visión de agrónomos, se enfocan en la productividad, pero la parte de sostenibilidad no está en la ecuación. Entonces se desarrollan plantas que produzcan muy bien en altas condiciones de sol. Entonces se ha enfocado en seleccionar variedades de cacao para un modelo de monocultivo, que es el paradigma de la revolución verde, porque nuestras universidades siguen en ese paradigma todavía. O sea, justo adaptar a la planta para donde no hay bosque. O sea, para que resista mucho sol y para que resista suelos medios pobres. No creo que diría eso. Yo diría encontrar plantas en el campo que están en el sol, porque el cacao es muy diverso genéticamente, súper diverso. Entonces hay plantas que de por sí se daban bien en el sol, pero, o sea, el enfoque ha sido en productividad. Uh-huh. Y productividad está asociado a monocultivo, entonces el monocultivo es en el sol. Entonces se selecciona estas plantas para producir en fincas intensivas. Entonces eso un poco es contrario a la agricultura tradicional diversificada, donde el cacao estaba en sistemas con un porcentaje de sombra más o menos alto. Entonces, como el modelo de agroexportación y de producción intensiva no está diseñado para el pequeño productor, que es un agricultor, que tiene una cultura campesina, que no es un negociante como el agronegocio. Él cultiva de todo, cultiva su comida y cultiva productos para vender. Y eso está cambiando. Se está volviendo ahora en un cultivador de productos de venta y dejando de cultivar comida y absorbiendo ese modelo, ¿no? Entonces, él está incentivando más a ese modelo al entregarle plantas que no fueron diseñadas para su paradigma y su modelo de soberanía alimentaria, de autosustento. Entonces, estas plantas que llegan injertadas muy productivas, diseñadas para grandes monocultivos, les obligan a tumbar la sombra. Entonces las fincas se están convirtiendo en pequeños monocultivos también. A veces tienen que tumbar árboles de zapote, de mamey, de aguacate, porque le hacen mucha sombra al cacao, cuando esos les daban comida o ingresos extras en épocas de cosecha baja. Entonces ese cambio está sucediendo en los campos. Tenaz. Y tu visión de cómo cultivas el cacao, entonces, es lo que decías antes, de cómo se integra el cacao en un bosque que genera un corredor entre los bosques primarios y que genera corredores para la fauna y para la vida silvestre y a la vez son productivos. Sí, o sea, un poco mi visión es de que nosotros en el bosque húmedo tropical, que es nuestro ecosistema, deberíamos cultivar bosques. Uh-huh. Y deberíamos imitar las dinámicas de los bosques. Eso es lo más eficiente para ese ecosistema. O sea, evolucionó por cientos de miles de años hacia eso. O sea, se especializó la naturaleza en lo más eficiente. Lo más eficiente eran los bosques ahí. Entonces tenemos que tratar de diseñar sistemas que sean los más parecidos a eso y que produzcan cosas que nos sirvan a nosotros los humanos. Entonces, un poco el modelo que yo promuevo es de una matriz de bosques naturales y bosques comestibles, en medio de la cual hayan claros intensivos. Entonces puede haber claros intensivos de diferentes dimensiones para cultivos de ciclo corto, para cacao, para plátanos. Y estos claros intensivos vendrían a ser el equivalente de los claros cuando cae un árbol en el bosque. Uh-huh. Entonces un poco ese es el modelo que promuevo de agroforestería, una agroforestería de claros intensivos, donde hay una matriz y todo el paisaje se reconecta. Idealmente estos corredores deben seguir todos los cursos de agua y las crestas de montaña. Y donde hay extensiones planas grandes debe haber algunos corredores incluso en terrenos óptimos para la agricultura, porque no podemos dejarle solo lo marginal a la naturaleza. O sea, es como una visión más paisajística, ¿no? Es sí. Más, no es solo como lo que hago en mi tierra, sino es medio como que todo este sector, digamos, el paisaje tiene una función, el sector tiene una función, es más una cosa del ecosistema en general y cómo participa el humano en eso. ¿Has logrado que los otros humanos del sector
participen en alguna medida? ¿Has logrado un impacto en espacios de tierra más grandes así? Progresivamente mayor el impacto cuanto más cerca a mi finca. Entonces mis vecinos más cercanos, gente de mi comunidad o de las comunidades vecinas, están empezando a conectarse con este sueño y esta idea, ¿no? Es un proceso lento, por eso te decía que uno debe comprometerse con un lugar de por vida. Entonces he tejido grandes amistades y conexiones con personas de ahí que realmente son súper comprometidos con cuidar la naturaleza, pero son pocos todavía. Entonces falta mucho por hacer y ahora estamos tratando de pasar a trabajar con los jóvenes, porque otra cosa que está pasando en los campos es que los agricultores que quedan son todos mayores de 50, 55 años. No es visto como una alternativa a la agricultura para la juventud, porque es asociado con pobreza y con trabajo duro. Ese es otro asunto en el cual hay que empezar a tomar acción, ¿no? Por un lado está el hecho de que la agricultura es insostenible y por otro está el hecho de que nos quedamos sin agricultores. Entonces el rumbo va hacia que nos alimente el agronegocio y sabemos que la calidad de ese alimento la mayoría de las veces no es bueno. Claro, pero sí han logrado hacer un corredor, ¿no es cierto? O sea, sí tienen un espacio grande de terreno que está conectado a las fincas agroecológicas con los bosques. Es un mosaico, todavía es un laberinto. O sea, tenemos un esbozo de corredor donde hay partes todavía faltantes y algunas partes importantes han desaparecido en los años recientes. Desde la pandemia ha habido mucha deforestación. La fiebre de la balsa causó muchísima deforestación también. Allá también. En todo el país. Ah, yo pensaba que era un impacto en la Amazonía, no sabía que ahí estaban también con la fiebre de la Todos balsa. los pequeños pedacitos de bosque que quedaban en la costa están yendo para abajo para sembrar balsa. Wow. Para los oyentes que no saben, hay una fiebre de la balsa que es que empresarios chinos están comprando toda la balsa que pueden porque con eso hacen las aspas de los molinos de viento para la revolución verde, ¿no? Para supuestamente la energía renovable. Claro, energías renovables deforestando Sudamérica. Sí, qué loco, no sabía que estaba ahí también. Y eso también es algo en lo que estoy metido, ¿no? Así te comento súper tangencialmente. Diseñar sistemas de producción de balsa que sean sistemas en los cuales la balsa se convierte en un elemento de la restauración del paisaje también, en vez de ser un elemento de destrucción. Pero también eso necesita financiamiento. O sea, cultivar balsa, sí para fines comerciales, pero dentro de un sistema biodiverso con muchos otros cultivos, no para sembrar y deforestar. En callejones donde la balsa tutorea otros cultivos y diseñado de tal manera que al cosechar no los mates. Entonces, sí, hay formas. Todo se puede hacer bien. Casi todo se está haciendo mal, pero casi todo se podría hacer bien. Es cuestión de que el financiamiento vaya donde debe. Ajá. Entonces, si el Estado le presta a los que ya tienen mucho para que hagan más de las cosas malas que hacen, no es el camino correcto. Si le presta a la agroindustria, no es el camino correcto. Si invierte en revolución verde y monocultivos, no es el camino correcto. Es un camino correcto a corto plazo, pero no a largo plazo. Esa es la cosa, porque el camino correcto no es tampoco darle solo a la persona que tiene las buenas ideas, porque también, para el camino correcto se requiere procesos comunitarios, se requiere como cambios de paradigma, se requiere visiones a largo plazo, como que no es tan así como, entonces hagamos con corredores chéveres y ya. No hay un solo camino correcto además. Claro. Hay muchos. Y de hecho, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en cacao sigue evolucionando permanentemente. O sea, me voy dando cuenta, no, esto se puede hacer mejor así, no, esta distancia entre plantas no está bien, es mejor así. Entonces, permanentemente sigue evolucionando y rediseñándose las cosas que estoy haciendo. Es que es así, la permacultura es un proceso, no es una meta. Claro, es la vida, pues no. Así es. La vida está viva. Entonces, ahorita tengo ideas para hacer unas parcelas sostenibles de cacao increíbles, pero todavía no están ejecutadas, porque he aprendido de mis errores y ahora estoy listo para hacer cosas mucho más locas. Dicen que el que mucho abarca poco aprieta, pero también el que mucho aprieta poco abarca, ¿no? Entonces sí hay que hacer de todo, pero toma tiempo. Así es. ¿El cacao de tu finca de bosque comestible es más rico que el cacao de la finca tradicional? No sé, sabor, nutrientes. En general, bueno, hay algunos estudios, ¿no? A nivel de otros cultivos, de que los suelos fértiles generan plantas saludables y las plantas saludables generan frutos más nutritivos. Entonces, teóricamente, sí, creo que también se podría probar científicamente tal vez, pero de ahí al sabor, yo creo que el sabor es una mezcla de factores, o sea, es la variedad, es el suelo, es el manejo, es el microclima, son muchas cosas. Y obviamente el hecho de que sea orgánico también aporta mucho, ¿no? Porque cuando es orgánico el suelo está más sano de por sí. Entonces es muchas cosas. No sé si se podría decir que es mejor el sabor de un cacao orgánico regenerativo
que uno convencional solo por eso. Hay demasiadas cosas involucradas. Pero de que es mejor para el planeta, sí. Uh-huh. Ahora que mencionas lo orgánico, creo que sería valioso tal vez para los oyentes y para mí en realidad entender el concepto de orgánico y de que cuando uno ve una barra de chocolate que dice chocolate orgánico, no siempre quiere decir que es sostenible o que es bueno para el medio ambiente o que está bien cultivado, ¿no? Orgánico es como un término medio usado, medio prostituido, digamos. Sí y no. O sea, si te comes una barra de chocolate orgánico, lo más probable es que no tenga cosas malas para tu cuerpo. Puede haber un poquito de falla digamos, en el proceso de monitoreo, pero en general ahora todos los compradores hacen tests. Entonces va a estar limpio, no va a hacerte daño, no va a tener trazas químicas. Ahora, por otro lado, en cuanto a lo ambiental, la certificación orgánica no es tan exigente en temas asociados a impacto ambiental. Es muy enfática en la parte del uso de agroquímicos. Pero puedes tener erosión, puedes no haber protegido las fuentes de agua, puedes tener un monocultivo y aún así ser orgánico. Entonces, orgánico te dice que es saludable y que no tiene químicos, pero no necesariamente que sea sostenible. Uh-huh. Pero también, no sé cómo sea en el cacao, ¿no? Pero al menos en el tomate, por ejemplo, yo he visto que llaman orgánico y pueden usar agroquímicos, pero de sello verde, que igual son agrotóxicos, ¿no? Entonces, a mí me ha generado esa duda, como he visto un cultivo orgánico de tomates donde ponen agroquímicos de sello verde, pero son igual químicos producidos por las mismas empresas que hacen los de sello rojo, me imagino. O sea, la certificación orgánica y todas las certificaciones son empresas que hacen negocios y quieren tener más clientes. Entonces, si es que logran ablandar las reglas, amplían su cartera de clientes. Entonces, siempre hay mucho lobby alrededor de cambiar las normas, de ablandar las normas o de permitir ciertas cosas o no permitir ciertas cosas. Entonces, sí, dependiendo del cultivo, va a ser más importante el sello orgánico que en otros. Entonces, creo que en los cultivos agroforestales el sello orgánico es más valioso que en los cultivos de ciclo corto, que son mucho más intensivos en fertilización y en uso de pesticidas. Entonces, en el cacao realmente se usa muy poco. Si es que eres orgánico, máximo usas caldo bordelés para curar heridas después de podar o cosas así. Entonces, realmente el uso de agroquímicos en cacao de por sí es bajo. Lo que más se está usando es glifosato para matar la maleza. Entonces, eso es lo más grave. La difusión del glifosato en los campos es brutal. Le ponen en el suelo mismo del cacao para que no crezca ahí malezas. Sí, o sea, los agricultores no, digamos los convencionales, los que no son orgánicos, están cada vez más usando el glifosato para matar las malezas. Que eventualmente va a matar el suelo y el cacao no va a tener mucha vida tampoco. O sea, yo estimo así a ojo de buen cubero que un suelo donde se le echa glifosato varias veces al año, en unos 15 años máximo, ya va a ser improductivo. ¿Y no te afecta la producción de ese año echarle glifosato? O sea, le combinan con fertilización intensiva también, ¿no? Ya han descubierto cómo manejarlo de tal manera que se salen con la suya. Uh-huh. O sea, el campesino lo usa por desconocimiento y porque realmente hay otro tema, ¿no? Que no hemos conversado todavía, el tema de que los precios de la comida en el campo son muy bajos. En el caso del cacao, el pequeño productor casi no cubre sus costos de producción. Si es que no tiene certificación es peor. Entonces, si es que con glifosato, con un jornal trabajas 1 hectárea y a machete son 4 a 6 jornales dependiendo del sitio. O sea, es como que no tienen elección los campesinos. Peor si son de 50 años para arriba y no tienen otra fuente de ingresos. Entonces el glifosato es como que lo han cogido como la alternativa para seguir en el campo. ¿Y ves que se eleva la conciencia al respecto? Tú ves que hay más gente que ya está alerta, porque ya han pasado muchos años, ya me imagino que han pasado 15 años en campos que ya han quedado improductivos, o que ya ha habido tanta gente que se ha enfermado, que ya ha tenido efectos negativos. ¿Tú ves que el campesino comienza a alertarse al respecto de eso o no? En mi zona todavía no, porque llegó más recientemente. Es una zona más remota. No sé si en otras zonas del Ecuador. Tal vez todavía no pasa, pero ya viene. Ya viene lo que está pasando en las zonas soyeras de Argentina, ¿no? Donde el glifosato realmente ha acabado con la salud de las comunidades. Entonces aquí todavía no pasa. Ojalá que no lleguemos a que pase. Ojalá que las legislaciones impidan eso, porque hay países europeos que ya están prohibiendo el glifosato. Entonces esperemos que sigamos esos buenos ejemplos. Claro, ojalá. También requiere de que se modifique toda la cadena de alguna manera, ¿no? Porque si es que la bolsa de valores determina un precio que no permite 4 a 6 jornales por hectárea, se hace imposible nomás. Claro, ahí entra otra cosa, o sea, la eficiencia, ¿no? La eficiencia con subsidio que tiene el monocultivo,
porque se habla de costos de producción y dicen, no, el pequeño productor con su sistema diversificado es ineficiente, tiene costos de producción demasiado altos y produce muy poco. Claro, el gran monocultivo es más eficiente, hasta puedes mecanizar, ahora en cacao ya hay máquinas, ¿no? Hasta para cosechar y partir las máquinas andando por los callejones, ya puedes usar robots. Entonces, claro, es más eficiente, pero el costo no es real, porque estás quitando y escondiendo todos los costos ambientales. O sea, si cuentas las toneladas de tierra que se lavan por hectárea al año por erosión, si cuentas la contaminación de ríos por fertilizantes excesivos y por pesticidas, si cuentas la desaparición de la biodiversidad, si cuentas todo eso y le das un valor real monetario, yo creo que estamos subsidiando esos monocultivos. Y la salud humana mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que el tema es que en la agricultura no se contabiliza el daño ambiental en los costos. Entonces, todas las ecuaciones para decir que agricultura es más rentable omiten eso. Y mientras se omita eso, siempre va a ganar el monocultivo. Siempre va a ser más rentable, porque no se toma en cuenta los costos ambientales. El pequeño productor diversificado también tiene impactos ambientales, pero son menores. Y es más fácil de reconvertir esos sistemas que reconvertir los otros. Claro. Y entonces, al tú meterte en el cacao, como es tu naturaleza, no solo te metiste a cultivar cacao y ya, sino que te metiste en todo el tejido social, no solo con tu comunidad y como para tratar de hacer con los vecinos todos estos corredores que estábamos hablando, sino que también con asociaciones de cacaoteros, con organizaciones de cacao orgánico. ¿Cómo fue esa experiencia o cómo ha sido o cómo está siendo esa experiencia para ti? Bueno, ha sido una experiencia chévere, pero también ha habido momentos muy duros donde he estado a punto de tirar la toalla. Empecé como líder comunitario promoviendo estas cosas, después empecé un poco a trabajar en proyectos financiados por diferentes fuentes. He sido secretario, he sido administrador, he sido técnico, he estado en el sistema interno de control de las certificaciones, he estado en todos los ámbitos de las organizaciones y he podido entender muchas de la realidad de las organizaciones. Y la primera cosa que yo veo que es complicada para las organizaciones es su origen. Muchas organizaciones se crean porque hay proyectos del Estado o de las ONG que necesitan que los campesinos estén organizados. Entonces hacen organizarse a personas de diferentes comunidades que tal vez no tienen tantas afinidades o incluso a veces hasta son opuestos y se juntan para poder recibir el beneficio. Entonces, las organizaciones muchas veces nacen así. Claro que muchas en el camino se transforman en cosas muy buenas, pero hay otras que nunca evolucionan de ahí y siempre están unidos solo para pedir. En el caso de la nuestra hubo una buena evolución, pero ahí entramos en choque con otra fuerza, que es la política. Porque todo espacio de poder, sea organizaciones de productores, sean juntas de agua potable, sean organizaciones de salud como el Seguro Campesino, todas son botines políticos de los que buscan ingresar a la política partidista, porque a través de ellos se hacen conocer con recursos que no son de ellos. Entonces son el trampolín político de los pobres y lamentablemente eso hace que sea difícil trabajar, porque los buenos líderes se desgastan luchando contra los políticos en las organizaciones. A mí me pasó mucho también y acaba siendo difamado, acaba siendo atacado injustamente. No debe surgir porque alguien te va a dar algo, sino que debe surgir porque tienes un sueño común. Y creo que todavía me falta ver una organización que haya surgido porque tiene un sueño común sin que haya sido inducida por un ente estatal o por una ONG. Obviamente muchas de ellas, como te dije, como la nuestra, evolucionan eventualmente en una senda buena, pero la gran mayoría no. Entonces tienes cientos de organizaciones de papel en este país, o cientos de organizaciones que básicamente son beneficiarios para que las ONG sigan trabajando. ¿Quieres nombrar cuál es su organización? Sí, mi organización de base es de Ecocacao. Nosotros existimos desde el 2005 y no hemos logrado, digamos, ser sostenibles económicamente por nosotros mismos. Entonces, eventualmente, desde el 2012 conformamos un gremio de segundo grado, que es la UOPROCAE, ¿no? Y ahorita somos la organización de productores en Ecuador que tiene el mejor precio por su cacao. Eso suena muy lindo, pero somos una organización que todavía no sale de los números rojos y toma en cuenta que somos la organización que tiene el mejor precio. Entonces, el sistema del comercio internacional de cacao es muy injusto. Entonces, a pesar de que tenemos el mejor precio, nuestros productores no se sienten contentos con el precio que reciben y no todos tienen una vida digna y muchos son pobres. ¿Por qué sucede eso? Porque las certificaciones son caras y se llevan mucho de tus utilidades, por un lado. Por otro lado, porque no tenemos suficiente volumen para que logramos cubrir costos eficientemente. Entonces, eso es salvable, ¿no? Sumando más productores, mejorando la productividad. Y también porque no tenemos la formación para manejar un negocio.
¿no? Entonces eso también es otra dificultad. Así que ahí estamos, dándole, y ahorita tenemos unos mercados súper chéveres que reconocen nuestro trabajo ambiental y esperamos que esos sigan creciendo. Yo creo que ese es el camino. O sea, los mercados nicho que reconocen lo que hacemos, que es más que lo orgánico no lo toma en cuenta. Entonces, para eso creamos un sistema participativo de garantía propio y tenemos una relación muy cercana con estos compradores y nos dan un premio por eso, que nos lleva a un punto en donde sí podríamos ser rentables si tuviéramos más volúmenes con esos precios. Pero, o sea, tal vez me puedes iluminar un poco, porque yo no entiendo bien este tema de la bolsa de valores y cómo se determinan los precios de la agricultura, de los productos agrícolas. Pero, por ejemplo, tú me dices que ustedes tienen el mejor precio, pero que a la vez no es rentable porque uno de los factores es que cuesta mucho las certificaciones. Obtienen un mejor precio por las certificaciones, pero ese extra que obtienen igual no es suficiente para pagar las mismas certificaciones. No, sí cubren, pero se llevan un buen margen. Y por otro lado, también está el hecho de que nuestros compradores igual toman en cuenta el precio de bolsa. Entonces nuestro precio es alto, pero fluctúa. Entonces hay momentos que vendemos casi a pierde o a pierde. O sea, se basa en la bolsa y les dan un premio por encima de ese de la bolsa. Un premio por cada certificación y finalmente un premio por las prácticas regenerativas en el caso de unos pocos compradores. ¿Y la bolsa cómo decide? Honestamente, yo tampoco entiendo muy claramente eso, pero se basa en especulación de futuros. O sea, se especula cómo va a ser la cosecha del próximo año según el clima, según las guerras en África y según muchos otros factores. No según la economía de los campesinos. No, el costo de economía el costo de producción de los campesinos jamás es tomado en cuenta. Entonces, esta especulación, donde gente se hace rica comprando y vendiendo el sudor campesino, hace que los campesinos nos hayamos convertido en el amortiguador de la bolsa de valores. Entonces, cuando la bolsa baja, el precio para el campesino baja. Y cuando la bolsa sube, el precio del campesino a veces sube un poquito, pero a veces realmente lo que hace que suba la bolsa es que los del resto de la cadena ganen más. Entonces, realmente, el único que pierde en la cadena del valor del cacao cuando hay bajadas de la bolsa es el campesino. Porque el precio de la barra del chocolate en el supermercado no baja. Y seguramente que los costos de producción de las que fabrican el chocolate o de los exportadores o los importadores, cuando está más bajo, hasta bajan. Entonces, el único que siempre pierde es el campesino en el comercio internacional. Porque además la agroindustria probablemente son los que sí cachan cómo se maneja la bolsa de valores y los que a ellos seguramente les favorece. Claro, y hay que tomar en cuenta una cosa más que me estoy olvidando, que casi todas las organizaciones están eternamente con subsidios en algún grado por parte de la cooperación o del Estado. Entonces realmente el chocolate fino que se comen los europeos y los estadounidenses es subsidiado por las ONGs y los gobiernos. Si no hubiera eso, tal vez desaparecería. Creo que hacen falta cambios grandes en el comercio internacional del cacao para que el cacao fino de aroma sobreviva. Y esos cambios son en políticas, ¿no? O sea, en legislaciones. ¿O por dónde van? En legislaciones para empezar, o sea, en legislaciones desde los estados productores, que no sean tan permisivos y protejan a su campesinado. ¿Y el Estado regula a las organizaciones de productores o es un negocio totalmente entre privados? Regula desfavorablemente, porque las organizaciones de productores tienen, digamos, las opciones que tenemos para asociatividad no son muy favorables para un funcionamiento empresarial rentable. Entonces, no somos dueños de nuestras cosas, somos asociaciones y si es que nosotros quebramos, tenemos que darle todo lo que tenemos a alguien que tenga los mismos fines. No podemos liquidar y repartir a los campesinos que son los que sudaron y lograron eso. Eso por un lado. Por otro lado, por esa misma razón que no tenemos patrimonio propio, no somos sujetos de crédito muy confiables, entonces no nos suele prestar dinero, ni siquiera el Estado. Es súper difícil conseguir un crédito. Y además de eso, en el caso de los orgánicos, con las nuevas normativas desde hace unos años que impuso Agrocalidad, las organizaciones de productores orgánicos no pueden incorporar nuevos socios fácilmente, porque antes existía algo que permitía acortar el proceso de transición, ¿no? Si es que habían productores que se probaba que habían sido siempre orgánicos, podías tener una transición de solo 1 año para ya ser orgánico. Ahora te obligan a tener los 3 años y si quieres acortar la transición son unos requisitos súper complicados o costosos. Entonces, ¿quién se afilia a una organización para esperar 3 años a que te compren el producto? Entonces se ha estancado el crecimiento de las organizaciones campesinas por estas políticas también. Entonces el Estado realmente no ha sido un gran apoyo en muchos sentidos. Es impresionante, ¿no? Es realmente impresionante. Lo que se me viene, como te escucho hablar eso y mi cerebro está como soluciones. Y
lo que se me ocurre es que, claro, por un lado la solución sí está en llevar este discurso a los lugares de incidencia política y donde se pueda llegar a legislar y que se tiene que hablar de estas cosas en la asamblea y que tiene que ser parte de la transición ecológica en la que supuestamente está metido y muchos gobiernos. Pero como que el cambio más real que siento que va a tener una incidencia es el cambio de paradigma de los propios agricultores y de los propios campesinos, ¿no? Es de alguna manera regresar a ver que está siendo ordeñado, ¿no? Que estamos tantas personas, tantos productores, no solo campesinos, de alguna manera solo siendo aprovechados por un sistema que quita nuestros nutrientes, nuestra labor, nuestro sudor, como dices. Pero si ahí están las tierras, y ahí está el conocimiento tradicional, y ahí está el conocimiento de la agricultura. Esta frase que tú dijiste antes de la agricultura es una cultura de cultivar alimento para comer y también para comerciar, para relacionarse, para vender, pero no podemos seguir en este paradigma de producir para entregar el valor y depender de que nos quieran o no nos quieran pagar o de cuánto nos quieran pagar. Como si bien puede haber legislaciones y cosas que puedan mejorar esas situaciones, el cambio real tiene que ser el cambio de paradigma de los mismos productores, ¿no? Así es, o sea, la educación es la clave. Y la educación no me refiero a hablar de la escuela o el colegio, sino a todos los niveles. O sea, que la gente tenga la herramienta del conocimiento. El campesino no sabe de muchas de las cosas que estamos hablando, no entiende de por qué es pobre o por qué le pasa esto o por qué le pagan poco. No entiende de Wall Street, no entiende de exportación e importación. Entonces él simplemente se limita a producir lo que el Estado y el mercado le promueve que produzca al precio que les dé la gana pagarle. Entonces realmente está indefenso, con falta de conocimiento. Y eso creo que es más fácil cambiarlo en la siguiente generación. Entonces hay que trabajar con la próxima generación de agricultores. Y también hay que asegurarse de que haya una próxima generación de agricultores para empezar. Creo que en eso la agricultura alternativa, la agroecología, la permacultura, la agricultura regenerativa, la agricultura sintrópica, etcétera, es un anzuelo jugoso para capturar jóvenes agricultores. Porque la agricultura de la Revolución Verde es una agricultura aburrida, para empezar. O sea, yo siempre pienso en eso. O sea, un campo monótono, utilizando venenos, donde no hay nada emocionante que pase. También es una agricultura que difícilmente puede apasionar a alguien eso. Entonces creo que esta agricultura diversa, llena de biodiversidad, de seres vivos, de comida rica, de sentir el orgullo de comer lo que produces, es una agricultura que puede enamorar a la juventud. Y creo que ese es el camino. O sea, y enamorar a la juventud combinada con un proceso de apoyar a esa juventud para que tenga cómo defenderse en este mundo salvaje del capitalismo. Entonces creo que hay que rescatar eso. No hay que permitir que desaparezca la agricultura como cultura. Y eso hay que hacerlo con los niños y con los jóvenes. Uh-huh. Con respecto a esto que dices de la educación, estoy de acuerdo, pero pienso que no lo enmarcaría solo como educación, sino que, es decir, no lo enmarcaría como una situación en la que el campesino simplemente no tiene acceso a la información, sino que es más un clic, porque la información sí está en el campesinado. Es decir, lo que está cambiado o lo que está al revés desde mi punto de vista es este paradigma de que lo civilizatorio, lo que viene de afuera, el desarrollo, el progreso económico, lo que viene el político o el ingeniero a decir es lo sagrado y lo que sabía el abuelo es lo de antes. Pero la información sí está y la educación está al alcance. Es regresar a ver y decir, ya no, acá nos están dando venenos. Claro que hay que saber discernir que no todo lo que viene de afuera es malo, pero revalorizar el conocimiento que ya está es más valioso todavía que ofrecer nueva información, por más que sea súper buena información. Sí, creo que tal vez la palabra que escogí no fue la mejor. Educación no era la palabra más adecuada, porque definitivamente lo que queremos hacer allá es una revalorización de la cultura, un fortalecimiento de la identidad y obviamente también ayudar a tener la capacidad de discernir, como tú dices, de qué es lo bueno y qué no de lo que viene de afuera. Pero sí, definitivamente el rescate y revalorización de la cultura campesina, combinado con las cosas nuevas que traen estas agriculturas alternativas, ¿no? Es lo que necesita, o sea, es esa combinación, rescatar lo bueno que se ha perdido y abrazar lo nuevo que viene bien, un poco. Uh-huh. Yo creo que lo nuevo es súper valioso en el sentido de que es más compartible, ¿no? Digamos, la cultura tradicional es valiosísima porque te trae cientos o miles de años de conocimientos que te ayudan a vivir en el ecosistema en el que vives. Pero el mundo globalizado ya es como otra nota también. Entonces,
como nos decía el Rogelio Simbaña, no sé si escuchaste el podcast con él que salió hace poco, él decía que cuando aprendió la permacultura, se dio cuenta que es exactamente lo mismo que su abuelo practicaba. O sea, no eran conceptos nuevos, ya estaban en su cultura. Pero al ponerles un nombre, de alguna manera se hacen más conectados con otras culturas, ¿no? Porque si ya tienes algo escrito en un libro que ya tiene un nombre, que tú dices, sí, esto hacía mi abuelo, pero cuando tú te conectas con campesinos de otra parte del país o con ingenieros o políticos o lo que quieras y tienes nombres para las cosas que ya están medio sistematizados, es súper interesante. Medio el mismo valor que tiene la ciencia para mí, que es como, claro, cuando ya está estudiado y ya no es solo en base a creencias, se puede compartir. Pueden haber creencias súper valiosas y súper chéveres y que funcionan, pero que no se pueden compartir si es que no están en la misma cultura. Traducidas. Ajá, entonces la ciencia o estas sistematizaciones de conocimientos ancestrales y tradicionales como es la permacultura o la agroecología son valiosísimas para interconectar estas sabidurías ancestrales. Eso me parece súper interesante. Sí, y creo que de todas maneras sí hay cosas totalmente nuevas. Por ejemplo, el estudio del edafón, ¿no? Del ecosistema suelo. Es algo nuevo, las comunidades biológicas, porque nuestros ancestros no tenían microscopios. Entonces tal vez tenían algunas prácticas que favorecían eso, pero no lo entendían y ahora lo estamos empezando a entender, ¿no? Entonces ese es un nuevo mundo que es súper interesante también. O sea, entender la importancia de la biodiversidad dentro del suelo mismo y que para que esa biodiversidad exista hay que aprender a cuidar el suelo y eso implica rescatar prácticas perdidas y aplicar algunas que son un poco nuevas también, ¿no? Porque hay cosas que se están empezando a hacer ahora que no se hacían antes. El biochar sí se hizo hasta cierto punto, pero no en la manera e intensidad, por ejemplo, que se hace ahora, este carbón bioactivado que se está añadiendo al suelo, ¿no? Lo hacían en la Amazonía, tirando a los campos los restos de los fogones, pero ahora ya se está haciendo activamente esto, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que el trabajo es justamente lograr que los jóvenes se apasionen de todas estas cosas, de estas prácticas ancestrales, de estas cosas nuevas, y que los que tengan la pasión se reconecten con la agricultura, con esta agricultura que es una cultura, ¿no? Que está llena de vida y de hermosura. Uh-huh. Hemos hablado de tu finca solo del cacao, pero no es que quiero que nos metamos a hablar a fondo de tu finca, porque sé que tú te puedes quedar horas hablando de cada detalle de tus plantas y tus animales, pero sí quiero dar un pantallazo de cómo es la diversidad de tu finca, porque de lo que te conozco tienes un montón de gallinas y un conocimiento increíble sobre las gallinas, tienes un conocimiento sobre baños aboneros y cómo la fertilidad de todo tu sistema animal, vegetal y fúngico está súper interconectado, ¿no? Tu finca se llama la finca Chahuiza, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar un poco cómo es la finca Chahuiza? Bueno, primero te cuento en una pastillita por qué se llama así. La chahuiza es un pajarito muy común en la costa, en el campo. Es el cucarachero común, ¿no? Que siempre está metiéndose en las casas y es muy bullicioso y muy alegre. Entonces, en honor a la abuelita de mi esposa, que era una campesina manabita, le pusimos ese nombre a la finca. Y en la finca la idea es tener de todo. O sea, es una hectárea, pero la idea es tener un espacio donde podamos mostrar justamente y apasionar a la gente por una agricultura diferente. Entonces, tener una diversidad de cosas en pequeña escala, todo interconectado, interrelacionado. Entonces, desde la misma casa, reciclar todos los desechos, reciclar las aguas grises, clasificar la basura, utilizar todo eso reciclado orgánico para fertilizar las huertas. Las huertas están en terrazas. Tenemos unas gallinas que funcionan en un sistema rotativo, donde hay diferentes parcelas que forrajean y detrás de ellas yo voy sembrando mis hortalizas. Tenemos un área donde tenemos cacao en un sistema agroforestal. Todavía no entramos a la parte de acuicultura, pero ya vamos para allá. Entonces, haciendo de todo un poco, ¿no? Y manteniendo mucha diversidad y cultivando todo con semillas ancestrales también, ¿no? Trabajo mucho con la red de semillas, promuevo mucho a las semillas ancestrales. Y la idea es que la finca sea un espacio de aprendizaje y de experimentación también, porque sigo aprendiendo. O sea, cada vez aprendo nuevas cosas. Eso es lo hermoso de la agricultura, que sigues descubriendo cosas increíbles todo el tiempo. ¿Y qué tan integrada está tu finca a la vida silvestre ahí? Full. O sea, estoy en un pueblo, en un sitio medio seco, y ya pasé de las 100 especies de aves, para darte un ejemplo. Wow. Y hay full especies de serpientes, ranas, o sea, hay una diversidad enorme. Entonces estoy sistematizando la biodiversidad de mi finca, que para estar rodeado de un pueblo es una locura. Y tiene mucho que ver con la forma en que cultivo, con los corredores de vida silvestre que dejo, las mini áreas de conservación.
Entonces incluso hay árboles aislados que son árboles grandes que estaban ahí silvestres, que no tienen ninguna utilidad para mí, pero son paradas de los loros cuando están en sus épocas de alimentación. Entonces hay full biodiversidad. Además, tu finca da al mar, ¿no? Y ahí tienes otra vida silvestre increíble. Está cerca del mar, a unos 100 metros del mar. Hay una pequeña montañita que me defiende del salitre, por suerte. Y bueno, otra cosa que no te mencioné antes es que, bueno, yo he hablado mucho de cacao, pero en el fondo yo no soy un creyente en la agroexportación, porque la agroexportación es una exportación de nutrientes. Creo que es muy importante desarrollar la resiliencia y la soberanía alimentaria. Entonces, yo no recomiendo a ningún campesino que jamás tenga más de 50% de su tierra dedicada a cultivos de agroexportación. Hay que desarrollar mercados locales, cultivar comida, prepararse para el cambio climático y lo que vendrá. Entonces yo siembro full comida en mi finca y hago mucho trueque localmente de mis productos y promuevo eso. O sea, que la gente siembre más comida, que nuestra comunidad y nuestra zona se vuelva más resiliente. Y bueno, todavía es muy resiliente. Cuando vino el COVID ni nos enteramos. O sea, ahí no se sintió ninguna crisis, hay comida. La gente todavía cultiva suficiente diversidad para que no faltó. Bueno, tal vez el arroz que no se cultiva ahí, pero bueno, hay harto plátano, hay yuca, hay pescado, gallinas criollas, entonces no sentimos la crisis. Entonces eso también, el COVID revalorizó la cultura y la vida campesina positivamente. ¿Usas el mar también? ¿Pescas? Un poquito. Me gustó desde niño la pesca. Pesco un poco ahí con anzuelo, tengo una atarraya ahí. Medio escaldado, pero por ahí lanzo mis atarrayazos. Pero el mar está arrasado también. Entonces, sí es algo también súper tenaz, ¿no? O sea, a los pescadores ya no les va bien como antes. Hay demasiados pescadores y el mar está sobreexplotado. Entonces, sí hay que trabajar en el tema del consumo consciente de las cosas que vienen del mar también. Esa es una cosa donde todavía falta mucho trabajo en la pesca responsable. Pucha, otro tema tremendo. Solo así medio tangencialmente, porque una oyente nos escribió y nos dijo que quería escuchar hablar sobre la agricultura sintrópica. No soy muy experto, pero la agricultura sintrópica imita los procesos del bosque y trata de acelerar la regeneración a través de la acumulación de biomasa. Entonces es un sistema donde aceleras la sucesión y generas biomasa para que especies que te requieren, digamos, de suelos más fértiles y con más nutrientes puedan crecer más pronto. Entonces, en cierta forma yo aplico un poquito. Yo le veo como una caja de herramientas. Yo veo que para hacer una agricultura alternativa debes tener la mente abierta. Entonces yo trabajo con técnicas de permacultura, técnicas de agricultura sintrópica, técnicas de forestería análoga, técnicas de agricultura regenerativa, incluso cosas nuevas desde la agronomía o tecnológicas. Entonces yo veo como que uso un montón de cajas de herramientas y uso la etiqueta que convenga al oyente. Pero al final lo que hago es agricultura sostenible, ¿no? Buscar la forma de cultivar regenerando la tierra y no dañando. Uh-huh. ¿Y has hecho estudios de regeneración del suelo en tu espacio, no? De una manera científica no cuento con el financiamiento ni las herramientas, pero me encantaría vincularme con otros que pudieran facilitar eso. Sí, fuera vacancísimo, ¿no? Pero lo veo y lo siento. O sea, yo veo mi suelo y sé que está lo bestia. Claro. O sea, sé con qué empecé y qué tengo ahora. Ojalá hubiera hecho un seguimiento más científico de todo el proceso de regeneración, pero se puede todavía, ¿no? Todavía claro, hay tiempo. Hay full vida por delante todavía. Así es. Bacán. ¿Hay algún tema que todavía no hemos conversado que te gustaría conversar? Tal vez contarles que, bueno, en todo este caminar me he dado cuenta de que se ha descuidado un área, el área de trabajar con los niños y los jóvenes. Porque una cosa que no mencioné es que en los campos hay un deterioro social tremendo también, por múltiples razones. O sea, se está perdiendo los valores, se está perdiendo la cultura, se están degradando los ecosistemas. Entonces a veces vemos como que el campo es un idilio y sí hay muchos problemas. Y muchos problemas, como les digo, por múltiples razones que debemos confrontar preparando a las siguientes generaciones para enfrentarlos. Entonces ahora, con esta nueva fundación que hemos creado, queremos trabajar muy a fondo con los niños y los jóvenes, tanto en temas ambientales como de permacultura, como en temas de rescate de la cultura, reforzar la identidad y también para hacerlo entretenido, hacerlo muy lúdico, practicar deportes con ellos, promover el surf, la bicicleta de montaña, hacer cosas que enganchen a los niños y a los jóvenes a todo el proceso.
Esa es la Fundación Kuzumbí. Sí. Es algo que es un proyecto nuevo en el que estás embarcado. Sí, somos 4. Mi esposa y una pareja de amigos y yo. Qué bacán. Todo este tema de la problemática social que afecta a los jóvenes en Esmeraldas lo hablamos más o menos en el podcast con el Paolo, que también los oyentes pueden ir a escuchar, que se llama Manglar Adentro. Él nos habla un poco más desde la zona de Muisne y del Manglar y no tanto desde esta zona de bosque tropical. Y sí son un poco distintos, pero sí tiene algunas problemáticas parecidas, ¿no? Como yo tengo una teoría ahí que has visto que la permacultura habla de que en los bordes es donde está la mayor concentración de biodiversidad, donde está la mayor concentración de nutrientes, de riqueza, digamos, ¿no? Como que los bordes son una fuente de riqueza. Yo he visto, o más bien dicho, mi teoría es que estos sectores sociales son una especie de borde del capitalismo, ¿no? O no del capitalismo, de los sistemas sociales, digamos. Tienes el capitalismo que llega hasta allá y también tienes como el borde con la cultura ancestral o con las culturas tradicionales, y como que ahí, desde ese borde, lo puedes ver con claridad cómo funciona, ¿no? Como el capitalismo lo ves facilito en Muisne o en Quingue o en Caimito o en Tongorachi, porque ahí llega casi desnudo, ¿no? Es como que no, aquí en la ciudad de alguna manera está súper bien camuflado, ¿no? Funciona, ¿no? La gente está, digamos, tienes edificios, tienes carros, tienes tiendas, tienes abundancia de un montón de cosas, ¿no? Es como donde están concentrados todas las cosas que se extraen desde los bordes. Pero cuando te vas al borde y ves esta diversidad de culturas de alguna manera, donde está el capitalismo, pero también está un montón de culturas ancestrales y un montón de conocimientos distintos, los ves con más facilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ves con más claridad los defectos del capitalismo, ¿no? Como ves con más claridad qué sé yo, aquí en la ciudad no se piensa ni se habla del narcotráfico, por ejemplo, pero allá es una realidad, como es un golpe certero que sufre día a día esas poblaciones. Y lo mismo con la agricultura. Aquí no vemos los golpes de la agricultura, pero tú te vas allá y ves clarito el golpe de la agricultura. O sea, ves clarito lo que hace un monocultivo de palmas o lo que hace una camaronera o qué sé yo. Entonces, esa es como mi teoría, ¿no? Que en el borde es donde tú puedes ver con claridad, donde están concentradas la mayor cantidad de elementos y donde tú puedes observar, pararte en el borde y ver un poco desde afuera, un poco desde adentro, así. Entonces, a mí me parece súper valioso esto que ustedes están haciendo del trabajo con los jóvenes y con los niños, porque es verdad que en la próxima generación es donde se puede comenzar, digamos, si es que estos paradigmas y estos entendimientos entran desde las generaciones cuando están creciendo, tienen verdadera posibilidad de tener un impacto. Y ya los perros viejos no aprenden nuevos trucos, dicen. Sí, puede ser, aunque te sorprenderías de algunos agricultores ya de tercera edad que han asimilado y entendido muchas de estas cosas a un nivel sorprendente. Y son grandes promotores de la agricultura sostenible, pero claro, son pocos, pero los hay. Sí, conozco algunos, es verdad. Y bueno, sí, o sea, suena interesante lo que dices. Tal vez yo le añadiría que atrás del borde ya no queda mucho de lo otro. Entonces que ya nos estamos quedando con puro borde, así que hay que trabajar full ahí. Porque es el borde entre dos sistemas, ¿no? Entre dos paradigmas. Pero hay uno que está arrinconando al otro y el borde se está volviendo lo que queda. Así que hay que meterle harto trabajo para salvar lo que nos queda. Y eso mismo estás haciendo, Yor, así que desde acá te agradezco y te agradecemos, y yo considero que tú eres un miembro súper valioso de esta red. Siempre nos estás empapando de conocimientos y reflexiones así súper valiosas. Así que te agradezco full por estar aquí, por compartir con nosotros, y también contarles que ya antes de comenzar esta conversación estuvimos hablando de 100,000 otros temas y fue difícil tratar de concentrarnos en unas pocas cosas que hablar en este episodio, pero ya tenemos pensado un próximo episodio con Yor Fletcher también, que va a estar bien interesante también. Así que eso, gracias, Yor. Si quieres dar de pronto un mensaje final, este es el momento. Sí, muchas gracias por este espacio, y yo quiero mandarle un abrazo fuerte a todos los guardianes de semillas y a todas las personas que trabajan por la Pachamama. Que no se rindan, que sí se puede.